Estoy encantada de estar aquí porque, bueno, yo soy de La Coruña de toda la vida. Esta es una foto que ya tradicionalmente pongo en este congreso. ¿Y qué es eso de arteriolosclerosis? Los que ya habéis escuchado otras charlas en otros congresos en los que hablo yo, pues esto sabéis lo que es. Y los que no, lo veis así. Pero bueno, si ya lo veis así con estos colores, ya vais por el buen camino. Así que... Y los que ya me escucháis todo el rato hablar de esto, es como esta tía, qué pesada, es como que cuando habla siempre de su perro, yo hablo muchísimo de mi perro, este es Edouard, es un tekel de pelo largo, es un perro bastante raro, entonces claro, alguien dirá, jo, esta tía siempre hablando de cosas raras. Bueno, mi perro es raro y yo hablo de cosas raras, pero la realidad es que la arteriolosclerosis es como un pastor alemán de las heridas. Esto es súper frecuente. Entonces, aquí vengo a hablar yo, pero lo que voy a enseñar es el trabajo de un equipazo con el que estoy todos los días y parte de ellas están aquí. ¿Por qué es fundamental hablar de arteriolosclerosis? Porque cada vez morimos menos de eventos cardiovasculares mayores. Menos infartos, menos ictus, vivimos más y tenemos eventos cardiovasculares menores. Entonces, así como la piel frágil, las laceraciones cutáneas, esto lo conocemos mucho, lo vemos mucho y le sabemos poner nombre, esta piel frágil, pues simplemente por ser mayor, una persona va a tener unas arteriolas, unos vasos en esa microcirculación de la piel de peor calidad. Y en este contexto se producen úlceras, porque esos vasos están más engrosados, tienen una luz menor y reaccionan más dilatándose y contrayéndose. Entonces, ante un minigolpe o de manera espontánea, de repente hay gente que empieza así. Y esto duele un montón. Y esto a lo mejor en 3 días se convierte en esto. Y muchas veces tienen ese borde y esa piel perilesional eritematosa que nos parece que eso está infectado. Y esto evoluciona súper rápido y a veces no nos lo creemos. Y no nos creemos que el paciente nos diga, es que llevo un mes así. Y lo primero que pensamos es infección, porque esos bordes rojos dicen, jolín, aquí esto no puede ser otra cosa que infección. Pues no. A ver, un cirujano vascular en el año 45 decidió que le quería poner nombre, su nombre, que a mí eso me parece espantoso lo de poner tu nombre a las enfermedades, pero cada cual que haga lo que quiera. Entonces vio que en mujeres obesas, hipertensas, súper mal controladas, había unas úlceras horribles, con unos bordes necróticos que iban mal con todo. Bien, esto es lo que describió Martorell en su momento cuando controlábamos fatal la tensión arterial. Entonces, estas úlceras, que llamamos úlcera de Martorell, pues eso, en pacientes hipertensos, diabéticos, pero en su momento todo muy mal controlado, normalmente en el lateral o en el tendón de Aquiles. Bien, esto es año 45, unas situaciones súper extremas, un momento en el que tampoco se vivía tanto como ahora. Y el tema es que Martorell quiso poner su nombre y el problema es que eso, lo que describió él, perfecto, es muy típico, pero la verdad es que esto va más allá. ¿Y por qué no solamente el problema está en esas pacientes obesas con la tensión mal controlada? Porque hoy en día, simplemente por vivir más, la arteriolosclerosis, que es lo que nos encontramos en la úlcera que Martorell decidió ponerle su nombre, se encuentra en cualquier pierna de persona mayor, incluso aunque no tenga ninguna úlcera. Conclusión, la arteriolosclerosis está ahí simplemente por el hecho de ser mayor, aunque no tengas hipertensión. Si la tienes, pues peor. Pero es una enfermedad ligada a que vivimos más. Entonces, la presentación clínica puede ser muy variable. Lo primero, estos pacientes tienen que tener pulsos palpables, porque si no, estaremos hablando de úlceras arteriales, como en este caso. Además, nos va a llamar la atención la necrosis, que estas heridas progresan muy rápidamente, vamos a ver mucha púrpura en la piel perilesional, duelen muchísimo y responden mal a cualquier tratamiento que pongamos. Y son las típicas úlceras que el cirujano vascular dice, esto no es mío, y los dermatólogos en general, pues también, es que yo no tengo ni idea de qué hacer con esto. Entonces, son heridas que el paciente viene así y dice que esto le ha aparecido hace poquito, pero la evolución es, independientemente de lo que hagamos, pues en una semana pues aparece más esfacelo, duele muchísimo más. Fijaos, ese borde purpúrico, ese tejido necrótico, aquí lo que nos espera es no encontrar pulsos. Pues este paciente tiene unos pulsazos. Y si la sangre tiene la capacidad para que tú, poniéndote sobre un vaso, notes cómo va pasando, pues obviamente esa herida nunca va a ser arterial.
Aquí vemos más tejido esfacelado, esos bordes eritematopurpúricos, muy brillantes en algunas ocasiones. Y fijaos aquí la zona del tendón de Aquiles. Esto duele una barbaridad. Vale, ¿esto puede ser bilateral? ¿Puede aparecer en las dos piernas a la vez? Sí. Y de hecho no es raro que aparezca, como en este caso. En el 50% de los casos los pacientes tienen lesiones en las dos piernas. ¿Puede aparecer con insuficiencia venosa crónica? Pues también. La insuficiencia venosa crónica es súper prevalente en la población mayor, como en estos dos casos. Bien, como dije antes, Martorell describió la úlcera de Martorell en pacientes hipertensas mal controladas. Entonces, tradicionalmente se pensaba, pues a estos pacientes les controlas la tensión y esto está solucionado. Pues no es así, porque ahora tenemos a los pacientes con la tensión muy bien controlada y esto sigue apareciendo, con diabetes también bajo control y seguimos viendo este tipo de lesiones. Con respecto a la medicación, sabemos que los pacientes con beta bloqueantes puede disminuir la perfusión distal, o sea que, ojo, prestad atención a eso, y también los pacientes que están con antagonistas de la vitamina K, pues eso puede hacer que las arteriolas se calcifiquen y que su luz sea menor, o sea, nos viene mal para este tipo de heridas. De hecho, y alguien dirá, bueno, ¿y esto yo cómo entiendo que la vitamina K es fundamental para que no se calcifiquen las arteriolas? Bueno, pues en condiciones normales, la vitamina K está ahí para unirse unas proteínas que le dicen al calcio, no precipites con el fosfato y no hagas calcificaciones donde no las tienes que hacer. Pero si quitamos la vitamina K, pues esto no se produce y se producen calcificaciones, que esto pasa en la calcifilaxia, de lo que hablaremos después. Bien, más cosas para poder pensar que tenemos delante de nosotros una úlcera por arteriolesclerosis, porque el diagnóstico de la úlcera por arteriolesclerosis es clínico. Solo haced una biopsia si pensáis que puede ser otra cosa. Si no, no la hagáis, porque como os he dicho antes, en cualquier persona mayor, en esa piel vais a encontrar arteriolesclerosis. Bien, pues esto se va a publicar ya. Es el signo del pintalabios, que a mí me encanta, y esto siempre digo que a mí me encantaría haberlo descrito yo. Y es que estas lesiones tú las ves y el borde parece que está pintado con un pintalabios rojo. Aquí lo veis en más detalle. Si hacéis una biopsia, no vayáis al tejido necrótico, al esfacelo, id al borde de la lesión. Y lo que os vais a encontrar, si lo queréis es descartar otras cosas, si no sabéis si puede ser una vasculitis, un pioderma gangrenoso, que después veremos que no se lo puede confundir, pues la tenéis que hacer muy profunda la biopsia para encontraros esos vasos. Pero ya digo, sería de exclusión porque cualquier pierna de cualquier persona mayor va a tener arteriolesclerosis. Antes se habló de la calcifilaxia. Pues la úlcera de Martorell y la calcifilaxia son primas hermanas. ¿Y por qué son primas hermanas? Porque si tú haces una biopsia, puedes tener hallazgos similares. Tú ves una úlcera por calcifilaxia y, jolín, es que es súper parecida a la úlcera de Martorell. Y es que, curiosamente, en las dos se produce una arteriolopatía, un daño de las arteriolas, una arteriolesclerosis. Por eso, si tú sospechas también una calcifilaxia, tampoco es fundamental hacer una biopsia. Si haces una biopsia, pues vas a ver esas alteraciones, pero el diagnóstico es clínico y lo apoyaremos con biopsia. Pero primero es sospecharlo. La calcifilaxia, al contrario que la úlcera de Martorell, se va a presentar en pacientes con insuficiencia renal avanzada. La mayoría dializados, en un contexto de hiperparatiroidismo secundario, se producen esas calcificaciones. Y fijaos, la presentación clínica puede ser parecida al inicio a la úlcera de Martorell. Normalmente se produce más calcificación, las lesiones son más necrotizantes, la evolución es súper rápida. El problema de esto es que el pronóstico es muchísimo peor. Muchos de estos pacientes fallecen. ¿Y por qué estoy aquí mezclando una cosa con otra, metiéndolo todo en un mismo saco? Pues, jolín, si estamos hablando de úlceras que son primas hermanas, pues es que a lo mejor el tratamiento puede ser similar para las dos. Y de hecho así es. Jürg Hafner, un dermatólogo suizo que ha estado siempre súper interesado por la úlcera de Martorell y que es un gran amigo, pues publicó este artículo que es súper interesante y habla del espectro de la calcifilaxia y de la úlcera de Martorell. Y el resumen es este, jolín, es que nos vamos a encontrar clínicamente lo mismo, histológicamente lo mismo y los mismos factores de riesgo, excepto la diferencia de que la calcifilaxia vamos a tener un paciente con insuficiencia renal avanzada. Bien. El problema es que a veces este tipo de úlceras pues no es tan fácil el diagnóstico y, jolín, es que se parecen a otro tipo de lesiones. Y lo principal
es el pioderma gangrenoso, que es que clínicamente a veces es que tú estás viendo eso y dices tú, pues es que esto puede ser perfectamente un pioderma gangrenoso, lo que me acabas de contar de la úlcera de Martorell, pues para mí podría ser un pioderma gangrenoso. Vale, pistas. Hay que preguntarle a los pacientes. El pioderma gangrenoso suele empezar con una pústula, no suele empezar con esa necrosis tan llamativa. Los pacientes con úlceras por arteriolosclerosis obviamente son pacientes mayores. Aquí el pioderma gangrenoso aparece mayoritariamente en gente de edades medias y fijaos en los antecedentes personales. Los pacientes con arteriolosclerosis, hipertensos, diabéticos, los pacientes con pioderma gangrenoso pues pueden tener enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa u otras enfermedades inflamatorias intestinales, artritis reumatoide o alteraciones hematológicas. Y lo que es llamativo del pioderma gangrenoso es que hay un fenómeno de patergia. Si tú vas con un bisturí a hacer un desbridamiento cortante de la necrosis, a los 2 días tienes una úlcera el doble de grande. Por eso es importante, si tú dudas y dices, jo, esto, pues a lo mejor este paciente es muy joven para tener una úlcera de Martorell y es un pioderma, haz una biopsia. En la biopsia verás mucha inflamación, haz la biopsia profunda también, para que no se te escape la úlcera de Martorell. Bien, y hemos hablado que dentro de la arteriolosclerosis tenemos la úlcera de Martorell, la calcifilaxia y después tenemos una úlcera que yo le llamo úlcera postraumática en contexto de ser mayor. Estos son pacientes que vienen a la consulta que se han pegado un mini golpe con una pata a la mesa y así aparecen. Y a uno le cuesta pensar que es que esto ha aparecido hace días. Fijaos, esta es otra lesión, pacientes que tienen unos pulsazos. Entonces estamos hablando de un espectro de lesiones, lo que a mí me gusta llamar así, y la úlcera que Martorell le puso su nombre, y es que yo creo que en vez de poner nombres a las cosas, hablemos de un espectro en el contexto de lo que está ocurriendo ahí debajo, que es que las arteriolas son de mala calidad. Entonces, alguien dirá, vale, ¿y esto por qué ocurre? Bueno, pues vamos a ver lo que el ojo no ve cuando una persona mayor se pega un golpe. Bien, si cualquiera de nosotros ahora nos pegamos un golpe y hay un sangrado, pues nuestras arteriolas están preparadas para contraerse en un primer momento para que no nos desangremos y se produzca después el proceso de cicatrización con una posterior vasodilatación. ¿Qué pasa si esto se produce en una persona que ya sus arteriolas les estaba costando llevar sangre ahí? Si haces una pequeña vasoconstricción, es que ahí se produce una isquemia, porque es que ya no llega nada de sangre. Y esas arteriolas, después, cuando se dilatan, lo que llegan son mediadores inflamatorios y se produce un círculo vicioso, necrosis, inflamación, o sea que ahí acaba apareciendo una úlcera. Ese es el porqué de las lesiones, de los golpes, que en una persona joven no pasa nada, pero en las personas mayores sus arteriolas no están preparadas para reaccionar y se produce esa isquemia. Entonces, lo interesante, que esto es muy bonito fisiopatológicamente, si se lo queréis contar a vuestro paciente, pues le encantará, porque así veis que tenéis un poco de idea, pero la realidad es que lo interesante es qué hacemos con estos pacientes, ¿bien? Entonces, ante cualquier úlcera, lo primero es hacer un tratamiento de la causa de la herida. Bien, pues ya que alguien me cuente cómo se tratan las arteriolas de mierda. Pues muy complicado, ¿no? Si ya las arterias de porquería pues cuesta tratarlas, pues imaginaos esto. Bien, yo siempre digo tratamiento de la causa de la herida y después haremos cosas locales para seguir disminuyendo la inflamación y para promover la epitelización. Bien, como estamos aquí en este punto, que no sabemos, vamos a ver qué estrategias podemos combinar para todo este espectro de lesiones para favorecer, en primer lugar, que disminuya el dolor y después, obviamente, que se cierren las heridas. Entonces, esto es lo que hay en la literatura. Hay cosas muy obvias. Control de factores de riesgo. A ver, pues si el paciente es un hipertenso mal controlado, pues chica, controlarle la tensión. Pero como hemos dicho, eso no es la solución, porque hay pacientes que están súper bien controlados. Y ojo a la tensión controlada de mucho tiempo de evolución. Al final eso también se produce un daño en los vasos, son unos vasos que reaccionan peor. Entonces, ahí no podemos hacer nada. Si el paciente está con betabloqueantes no selectivos o está con antagonistas de la vitamina K, pues esto lo podemos modificar. No siempre es tan sencillo, porque los fármacos, la alternativa para los anticoagulantes es que no están reembolsados por la Seguridad Social. Y bueno, y si uno revisa la literatura, en la úlcera de Martorell no está tan claro que si uno quita el Sintrón, pues esas heridas van a mejorar, pero bueno, que lo tengáis ahí, si hay posibilidad de cambiarlo. Y después, obviamente, el control analgésico, que la verdad es muy obvio, pero no es tan sencillo. El tiosulfato sódico, que evita que se produzcan calcificaciones, que precipiten las calcificaciones, y también es antioxidante y vasodilatador.
que se utiliza de manera, en los pacientes dializados se puede utilizar 3 veces a la semana y en dermatología lo estamos utilizando cada vez más tópico, formulado al 25%. Yo la realidad mi experiencia es bastante mala a nivel tópico. La neuroestimulación es poner un estimulador a nivel medular y la verdad esto disminuye el dolor y puede aumentar la perfusión. Y después pues podemos suplementar con vitamina K y utilizar calcimiméticos. Pero bueno, esto es todo lo que existe en la literatura. Y ahora os voy a contar lo que hago yo en la consulta. Para mí, y esto no es sorpresa, si ya me habéis escuchado en algún momento, los injertos cutáneos son los mejores analgésicos. El poner un injerto en una herida libera factores de crecimiento y se producen ahí mediadores opioides que disminuyen el dolor gracias a los queratinocitos. Podemos añadir terapia de presión negativa o no y desbridamiento cortante. Aquí pongo una interrogación. A ver, para los alemanes, o para muchos alemanes, no hay que generalizar, en el mundo germano, la úlcera de Martorell, hay muchos dermatólogos que dicen, eso es un pioderma gangrenoso realmente, la úlcera de Martorell no existe. Las úlceras por arteriosclerosis, eso realmente es todo pioderma gangrenoso. ¿Y por qué mucha gente llega a esa conclusión? Porque hay veces que tú desbridas una de estas heridas y al poco tiempo eso empeora de una manera brutal. Entonces, claro, dicen, fenómeno de Patergia. Pues no. A ver, si hemos dicho que hay heridas que se producen por un traumatismo porque las arteriolas se contraen y hay una isquemia, imaginaos si hacéis un desbridamiento cortante y un sangrado, pues vais a producir una isquemia. Entonces estáis produciendo una reactivación de la necrosis por arteriosclerosis, ¿vale? Por eso yo en la consulta, bueno, yo y mis compañeras tenemos muchísimo cuidado y le tenemos respeto a esta necrosis. No nos apetece enfadar a la herida. Entonces lo que hacemos, pues si podemos quitar el tejido desnaturalizado, el tejido necrótico, sin hacer sangrar a la herida, bien. Y si no, lo dejamos ahí y ya se deshará solo. Aquí tenéis un paciente con un neuroestimulador, esto se lo ponen los neurocirujanos y el paciente va consumando y le va dando y la verdad es que, bueno, la experiencia que tenemos pues son pacientes que están contentos, les ayuda a controlar el dolor y también es que puede producir vasodilatación. O sea, la neuroestimulación en las úlceras por arteriosclerosis es algo que se debe seguir desarrollando. Y venga, la terapia compresiva, ¿sí o no? Está bien, yo siempre hablo de terapia compresiva, ya sería raro que os dijese no. Pues la compresión obviamente es el mejor tratamiento antigravedad y antiinflamatorio en cualquier herida de pierna, si no hay contraindicación. La contraindicación de la terapia compresiva es la arterioloesclerosis. Pues no, estamos hablando de que estos pacientes tienen todos pulsazos, ¿vale? Si no hay arteriopatía oclusiva grave, que estos pacientes no lo van a tener porque si no estaríamos hablando de úlceras arteriales, no de úlceras por arteriosclerosis, y pacientes que estén con insuficiencia cardíaca grave, pues adelante con la terapia compresiva adaptada al paciente. Y además tened en cuenta que muchos pacientes también tienen insuficiencia venosa crónica, que ya os lo he enseñado. Vale, ¿cuál es el momento perfecto para injertar? Pues yo no tengo ni idea, esto es el gran enigma, pero sí que lo que tengo claro es que cuanto antes mejor. Estos pacientes se benefician de injertos, aunque estés injertando un lecho no injertable por definición, vas a disminuir el dolor y tendrás que injertar a lo mejor de nuevo, pero injertarás en mejores condiciones y sobre todo que el paciente pues, va a estar con una mejor calidad de vida. Entonces, fijaos, esta paciente que se ha pegado una torta y viene con esta herida de un mes de evolución que va creciendo, viene a la consulta y el mismo día, a ver, yo siempre intento mejorar lo que vamos a injertar. Obviamente, si tiene una biopelícula tremenda, pues primero quita la biopelícula, pero en estos pacientes hay que ir cuanto antes mejor, la injertamos en la consulta, esta es la primera cura, esto fue un seguimiento domiciliario y fijaos, a pesar de haber injertado un lecho horrible, esta es la última foto que manda la paciente desde su casa y genial, y esto lo conseguimos en 5 semanas con reducción del dolor desde el primer día y esto es que es fundamental. La técnica que utilizamos, esta no es una charla de injertos en sello, pero bueno, súper poco high-tech, la zona donante de la cara anterolateral del muslo, veis que el sangrado es puntiforme, llegamos hasta la dermis papilar, en la zona donante ponemos alginato y obviamente al poner los injertos pues siempre ponemos terapia compresiva adaptada a la persona e inmovilización para favorecer el prendimiento. Este es el primer caso que publicamos, os voy a volver a poner fotos de las fotos que os puse al principio para que veáis lo que hicimos, que publicamos sobre injertos en sello en lechos no injertables de manera precoz en la úlcera de Martorell. Fijaos la evolución, obviamente yo, esa zona necrótica, no esperaba que pasase nada con ella, más que se desnaturalizase. Y ya a las 4 semanas, fijaos, lo que hacemos es volver a injertar y tenemos una epitelización completa en 7 semanas. Hay veces que los pacientes ya nos llegan súper derivados y otros compañeros han pasado el momento horrible de la necrosis y la progresión de la herida y nos llegan estos lechos que para nosotros son ideales y lo que hacemos es
pues colocar injertos en sello. Alguien me dirá, pues a esa paciente la metes en quirófano, le pones un injerto en malla. Ya, bueno, pero tampoco cuando tienes tantas lesiones pequeñas, y a ver quién os da un quirófano de un día a otro, o un cirujano plástico de un día a otro, o un dermatomo de un día a otro. Esto lo decides en el momento en la propia consulta. Si tienes superheridas, pues haz lonchas de injertos en sello, no hagas microinjertos, ¿vale? O sea, injertos de gran tamaño. Y esta es la evolución. Estos pacientes es que evolucionan muy bien entre 4 o 6 semanas. No todos los casos son así, hay veces que tenemos que reinjertar varias veces. Fijaos aquí esta paciente, le colocamos los injertos y hubo que repasar hasta la epitelización completa, pero lo que llama más la atención es que consigues disminución del dolor inmediatamente. Otra herida que injertamos horrible, así de mal, pusimos los injertos. Yo no espero que los injertos prendan en un lecho horrible, pero estos injertitos amarillos se mantienen ahí por inhibición, va liberando factores de crecimiento, disminuye el dolor, la volvemos a injertar otra vez, fijaos aquí. La segunda vez que la injertamos, esto ya tiene mucha mejor pinta, y aquí tenemos la epitelización completa. Es que estamos hablando todo menos de 6 semanas, que para esto es una maravilla, y aunque la epitelización completa tardes en conseguirla, desde un primer momento ya disminuyes el dolor. Bien, y muchas veces combinamos terapia de presión negativa con injertos. ¿Por qué? Porque cuando estás injertando un lecho con muy mala calidad o un lecho en una zona donde no puedes hacer presión para que prendan los injertos, como puede ser la zona del tendón de Aquiles o la zona pretibial, pues tiene interés para ayudar a fijarles la terapia compresiva. Aquí veis ejemplos de zonas complicadas. Fijaos, aquí tenemos esta paciente que podemos quitarle parte del tejido desnaturalizado sin hacerla sangrar, colocamos los injertos y, bueno, esto es lo que vemos a la primera semana. Esto es súper normal. Si injertas un lecho regulero, esto es lo que te vas a encontrar. No retiramos nada y fijaos, en esta paciente tuvimos que reinjertar algunas zonas, pero también epitelización completa en semanas. Y este es el tendón de Aquiles que os enseñé antes. Intentamos retirar el tejido desnaturalizado que no sangra con la hoja de bisturí. Injertamos con terapia de presión negativa y fijaos la evolución, hacemos curas semanales sin tocar hasta la epitelización completa. Y este paciente yo le hice una biopsia porque, bueno, podría ser perfectamente un pioderma gangrenoso, pues no se vio nada sugestivo. Bueno, el pioderma gangrenoso sabéis que es un diagnóstico de exclusión. Tú si ves inflamación en cualquier biopsia, pues eso podría ser un pioderma gangrenoso. Pero bueno, se vio claramente que había una interesante arteriolesclerosis. Entonces, ¿qué hicimos? En este paciente hicimos un poco de desbridamiento cortante. Aquí yo no sabía tanto. Y no sé, ¿y veis cómo pasamos de la necrosis de la primera foto a la segunda foto? Pues más necrosis. Esto yo lo hice con miedo, ya os digo, yo no sabía tanto y yo tenía ahí el pioderma gangrenoso en mente de, ojo, que vas a injertar un pioderma gangrenoso. Pero yo estaba segura de que esto era una úlcera de Martole. Decidí no volver a quitar la necrosis para no enfadar a la herida y pusimos los injertos pues por ahí en medio. ¿Qué esperamos de esto? Pues yo no esperaba mucho, pero fijaos que curiosamente tuvimos una contracción de la herida, tejido de granulación por ahí, la necrosis se frenó, el efecto proangiogénico de los injertos frena la necrosis de estas heridas. Pusimos terapia de presión negativa y tenemos un lecho mejor. Y ya esta segunda vez ya injertamos de manera triunfal y veis que ahí ya hay injertitos que tienen una coloración purpúrica de neoangiogénesis, de congestión venosa, y ya solo tuvimos que repasar ahí un polito y fijaos la epitelización completa en 7 semanas. No voy a hablar mucho de esto porque obviamente tenéis a super geroflorano, aunque yo a veces le he llamado sebogero y se ha enfadado. Y lo combinamos mucho, el sevoflorano con los injertos en sellos secuenciales. No solamente, o sea, el sevoflorano está muy extendido su uso para facilitar el desbridamiento cortante como analgésico, pero lo que observamos en la consulta es que su efecto vasodilatador nos ayuda a injertar en mejores condiciones, porque hace un efecto de limpiar la herida sin tener que estar tú desbridando. O sea, que nos interesa mucho esta combinación y, de hecho, hemos publicado nuestra experiencia con ello. Aquí tenéis este caso, paciente de 92 años que se pega una mini torta y tiene esta pedazo de herida que si tú no haces nada, pues esto va creciendo. Entonces injertamos, ponemos sevoflorano, injertamos la herida con ese lecho horrible. Aquí no prende nada, pero curiosamente, fijaos, la herida se contrae un montón y podemos reinjertar a las 3 semanas y fijaos ya cómo va evolucionando súper bien. Pues esto en este caso tuvimos que injertar durante unos poquitos meses, pero esto lo hemos publicado y francamente hay que ir cuanto antes con estos pacientes. Estos pacientes si no van a estar ingresados en hospitales con antibioterapia que no vale para nada, muriéndose de dolor, y esta gente es que se muere con estas heridas. Y si hay tendón expuesto, horror, hay tendón expuesto, ¿qué hago? ¿Llamar a un cirujano? Bueno, tú llamaré, pero no va a hacer.
Lo habitual es que para estos pacientes nos hagan intervenciones que esperamos para otro perfil de pacientes, con coberturas de colgajos, pues nos encontramos con un tendón expuesto, pues ahí tienes el tendón expuesto y tú te las apañas, ¿no? Pues tranquilidad, o sea, el tendón de Aquiles es muy agradecido, con un poquito tendón se mantiene la movilidad, pues si se va desnaturalizando el tendón, pues que se vaya desnaturalizando, si hay parte que ya está muy desnaturalizada y alguien te ayuda a hacer una resección, pero si no, lo que nosotros hacemos es ir avanzando con injertos en los bordes, e incluso cuando el tendón todavía no está muy desnaturalizado, ponemos el injerto por encima, no porque yo pretenda que eso se quede ahí pegado, sino para ir protegiendo esa zona y también para ir estimulando y que se vaya contrayendo la herida y los bordes, que se vaya generando tejido de granulación. Bueno, mirad, pasamos de esto a esto y la magia aquí fueron los injertos. Sigue ahí, tendón expuesto, pues seguimos avanzando cada 3 semanas colocando injertos. Se va a desnaturalizar parte del tendón, que se va a quedar pegada a las fibras de alginato, pero fijaos, ahí ya tenemos tejido de granulación y la epitelización completa. Esto no lo haces en 4 semanas, pero bueno, ¿que hay muchas maneras de hacer las cosas? Sí, pero bueno, cada uno tenemos que actuar con lo que tenemos a mano y lo más rápido para el paciente. No vamos a estar esperando a que un paciente lo metan en quirófano dentro de 6 meses con este tipo de lesiones, y lo más natural es que no tengamos lamentablemente un apoyo de los cirujanos para ello de manera rutinaria. Bien, y esto parece que os voy a contar aquí una sorpresa guay, pero es una sorpresa horrible, con un final feliz. Pero aquí llega esta paciente que está ingresada en medicina interna con una insuficiencia cardíaca descompensada. Y entonces yo veo esto y digo yo, no puede ser. No puede ser, ¿por qué? Porque yo esto no tengo ni idea de cómo pararlo. Es que no sé cómo pararlo. Esta paciente se ha encharcado y ¿qué es lo que ha pasado aquí? Que a los nutrientes que salían de esas arteriolas de porquería, que ya les costaba llegar a la piel y nutrirla, pues si ahora tienen un espacio súper grande que recorrer, ahí a la piel no llega nada y se ha producido una necrosis, ya se ha desencadenado el círculo vicioso, necrosis, inflamación. Hay úlceras por arteriolosclerosis que no se desencadenan por traumatismos, se desencadenan por edema y la causa más frecuente es la insuficiencia cardíaca descompensada. Y esto a mí me fastidia mucho verlo y lo paso mal porque digo yo, es que esto lo único que voy a ver es cómo esto se va extendiendo, cómo aparece la úlcera y después ya podré ayudar, pero esto es, la verdad, horrible. Entonces yo me pregunto, ¿y qué tal si esto lo tratamos con vasodilatadores? Pues ponemos nitroglicerina tópica, podemos poner sildenafilo, prostaglandinas, nifedipino. La verdad, sobre esto hay poco publicado, sobre la esclerodermia la verdad es que tenemos más, pero la realidad es que en el momento actual, lamentablemente, no tenemos una estrategia para poder decir a este paciente, no se preocupe, que esto lo voy a parar. No se preocupe, yo voy a estar mirando cómo esto va avanzando y después ya veremos. Y esto es lo que pasó en esta paciente, que estos son los heridones, que gracias al, fijaos cómo se extendió la necrosis, gracias a que estuvimos ahí y con sevoflurano rápidamente, injertos en sello, pues conseguimos la epitelización de las lesiones, pero yo aquí francamente lo paso mal. Me encantaría poder decir al paciente, yo puedo evitar que ocurra esto. Esto es muy satisfactorio, esta es la epitelización completa de las lesiones, la paciente era súper riquiña y, como os digo, yo esto os lo cuento muy feliz, pero para mí esto es un fracaso, o sea, necesitamos saber cómo frenar esto. Y yo creo que de manera preventiva, teniendo en cuenta que nuestros pacientes mayores, pues muchos tienen insuficiencia cardíaca, muchos también insuficiencia venosa crónica, pues dermatoporosis, una piel frágil simplemente por el hecho de ser mayores. A mí a veces se me pasa por la cabeza que una estrategia súper interesante en este tipo de personas sería utilizar de manera generalizada terapia compresiva adaptada a cada persona con sistemas tipo velcro. Porque el velcro ayuda a evitar que te pegues una torta y que se te produzca una laceración, te ayuda también a esos pacientes con insuficiencias cardíacas descompensadas, pues obviamente con el control del médico, del cardiólogo, pero también ayudar a que no se acumule líquido en estas piernas y no tengamos una catástrofe. Entonces, bueno, no sé, hay que darle vueltas sobre esto, pero el éxito es la prevención, ¿sabes? Por mucho que te dé mucha alegría cerrar una herida, la realidad es que hoy en día cada vez vivimos más y lo que es genial es vivir mejor. Y yo siempre digo que hay muchas maneras de entender el envejecimiento. Y bueno, hace un año que falleció mi abuelo, pero la verdad es que a mí me enseñó a entenderlo como elegancia. Entonces he intentado dar la charla muy rápido para que tengáis momento para contestar preguntas.